promedio, cada minuto, 3 personas abandonan su país para buscar protección como refugiados en otra nación. Cifras de la ONU apuntan que hay más de 65 millones de personas desplazadas a nivel mundial. ¿Qué dice el derecho internacional y nuestra Constitución sobre los derechos de las personas migrantes, refugiadas y desplazadas? Se lo vamos a decir hoy aquí en Escuela Judicial. Soy Verónica González. Comenzamos. Ya está con nosotros la magistrada Gabriela Rolón Montaño, integrante del 20º Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. Ella ha ocupado prácticamente todos los cargos de la carrera judicial, desde oficial judicial, actuaria, secretaria de juzgado, secretaria de tribunal, fue designada jueza de distrito en el año 2002 y magistrada de circuito desde el año 2006. Bienvenida, magistrada. Gracias, Verónica. Pues díganos por qué es importante profundizar y actualizar los conocimientos de los juzgadores federales en materia de personas migrantes, refugiadas y desplazadas. Mira, creo que es un tema muy importante por la situación geográfica de nuestro país. Tú sabes, nuestra cercanía con nuestro vecino país del norte, los Estados Unidos. Y México, en consecuencia, es un país de origen, de tránsito, de destino y de retorno de personas migrantes. Esto es muy importante, lo que implica que hay muchísima movilidad humana en nuestro país, a veces por razones de la situación de las personas en su país, que hay problemas de violencia, hay problemas políticos, entre muchas otras situaciones que las obligan a querer emigrar hacia los Estados Unidos o en ocasiones a quedarse en nuestro país. Aquí en la Escuela Judicial se imparte este curso relacionado con este tema y usted participa en esta capacitación. Está dirigida a jueces y magistrados, pero cuéntenos quiénes son los ponentes, quiénes dan la clase. Fíjate que tuvimos un curso muy interesante. Hubo ponentes vinculados con organizaciones, ONGs, que tienen mucho que ver con personas migrantes y refugiados. Estuvieron presentes los de Sin Fronteras, por ejemplo. Hubo personas del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, secretarios de Estudio y Cuenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que están muy vinculados con estos temas, personas, abogados postulantes y catedráticos que tienen mucho que ver con este tema de los migrantes. ¿Qué temas en general se hablaron? Aunque más adelante en la charla podamos ir desglosando y profundizando en cada tema, en general, ¿qué temas abordan? Pues todos los temas vinculados con la migración. Hablamos desde qué es un migrante, ¿sí? ¿Qué es la movilidad humana? ¿Cómo se da a nivel global, a nivel regional, que es América Latina? En nuestro propio país, la movilidad interna, ¿a qué razones obedece esta situación? Razones de globalización que han hecho que en este contexto se dé una situación bastante peculiar en todos los estados que integran el mundo en general. Y bueno, hablamos de generalidades, pues cuál es el tratamiento que se debe dar a nivel internacional, de acuerdo con la ley local también, entre muchas otras cuestiones, la situación de las niñas, de los niños, de las mujeres, de las personas de la LGBTTI, entre otras las cuestiones de discriminación que se presentan. De por sí es un grupo vulnerable. Exacto. Y todavía con la situación particular de la movilidad, pues se da una situación mucho más amplia de vulnerabilidad para todos ellos. Magistrada, nosotros hemos podido documentar en este espacio cómo es que la Escuela Judicial ha ido evolucionando la forma en que imparte la capacitación. En un principio o hace mucho tiempo solamente veíamos quizás conferencias, ¿no? Seminarios quizás como muy densos, pero ha ido evolucionando. En este caso, en este curso, ¿cuáles fueron los métodos que se utilizaron? ¿Hubo intercambio de experiencias? ¿Hubo exposición de estos expertos? Cuéntenos un poco la dinámica durante toda una semana, ¿no?, que pudieron ustedes vivir. Sí, mira, me pareció uno de los cursos más enriquecedores que he tomado. Este es un curso donde los ponentes hablaban sobre un tema en particular que fue de su interés.
y estábamos presentes muchos jueces y magistrados de la materia penal, de la materia administrativa, que tenemos una perspectiva distinta. Ellos desde el ámbito penal, porque ven lo relativo a la privación de la libertad de estas personas migrantes, y los que estamos en la materia administrativa, que vemos el procedimiento administrativo que les instaura la autoridad administrativa para ver si lo retorna, les da asilo, les da el carácter de refugiado, entre muchas otras cuestiones. Después, esta situación permitió que hubiera mucha interrelación, y después, además, tuvimos la posibilidad de analizar sentencias de casos prácticos que hemos resuelto desde diversas perspectivas. Casos tan interesantes que van desde la privación ilegal de la libertad de una persona, la situación de una persona que viene pidiendo refugio a México y se aplica el principio de presunción de inocencia, porque la autoridad del otro país dice, bueno, es que ella está sujeta a un proceso penal. Entonces vamos a ver cómo estos casos son tan complicados, porque ¿qué puede hacer el Estado mexicano si entre otras cosas hay cláusulas de exclusión que no permiten en determinados supuestos que se pueda dar refugio a una persona que ha cometido un delito? Entonces son situaciones en las que hay que ponderar, y la mecánica permitió, me parece, lograr el binomio perfecto, que es conjuntar la teoría con la práctica, porque pudimos, con base al material que se nos proporcionó, examinar toda la legislación que pudiéramos aplicar tanto a nivel internacional como a nivel local, y después, con base en eso, hacer un análisis que permitió que hubiera muchísima polémica respecto de las soluciones que se le dieron a estos casos específicos, y pues la verdad fue muy enriquecedor, porque además de ver la teoría, pudimos ver esa teoría y aterrizarla, si se puede, la expresión, con los casos prácticos que nos pusieron a leer. Bien, magistrada, vamos a hacer una pausa y de regreso entramos a detalle en los temas que analizaron en este curso. Muy bien. Vamos a la pausa y regresamos con más. Regresamos. Continuamos. Ya estamos de regreso, seguimos conversando con la magistrada Rolón Montaño sobre el curso que se impartió aquí en el Instituto de la Judicatura Federal, y nos comentaba en el bloque anterior que hablaron sobre temas de discriminación, de desplazamiento forzado, porque en muchas ocasiones las personas que pasan por México o que entran de manera ilegal no solamente lo hacen de manera voluntaria, ¿no? Vienen forzados, privación de la libertad, trata, ¿no? Tráfico y explotación de personas. Magistrada, en su experiencia por los asuntos que llegan a los tribunales, los migrantes, ¿qué situaciones son las que más padecen en nuestro país? Sí, mira, realmente aquí hay una situación de ingreso irregular. Se puede estar con ingreso regular o ingreso irregular. Quizás no podríamos hablar propiamente de ilegalidad, porque ya no se considera un delito, anteriormente sí lo era. Ahora, ¿cuál es la principal problemática que enfrentan? Yo creo que toda la que los pone en una situación de vulnerabilidad, como ya lo decías, la privación de la libertad, que más que tomarse como algo, una medida excepcional, se sigue tomando en ocasiones como la regla general, quizá de manera muy mecánica, porque anteriormente, la legislación anterior incluso se podría considerar un delito. Entonces tienen problemas de privación de la libertad, problemas de desintegración familiar, ¿sí? Porque vienen niños, incluso niños no acompañados por un adulto. Entonces, eso genera un problema muy grave. Justamente ayer en la televisión estaba viendo yo el problema de una deportación en los Estados Unidos de una niña menor no acompañada, justamente, y eso provoca doble vulnerabilidad en estos niños. Luego están mezclados dentro de su tránsito con adultos, lo que los ponen en peligro de violencia sexual. Hay trata de personas, las mujeres que ingresan a cualquier país en calidad de inmigrantes se ven sujetas por su situación de estancia no regular en situaciones de presiones por parte de agentes de la autoridad, de grupos delictivos, que las llevan a someter en cuestiones sexuales, a una violencia sexual sistematizada, y además de trata de personas. ¿Qué podemos decir de los niños? Que son personas que generalmente no tienen la capacidad de tener conocimiento de lo que está sucediendo en un nivel de saber qué es legal, qué no es legal, aunque los niños son mucho más inteligentes a veces que nosotros los adultos, su situación física, ¿sí? E intelectual, por no saber legalmente la trascendencia de lo que están haciendo, los
coloca en una situación de gran vulnerabilidad. Hay desapariciones forzadas, ya Además, todos tenemos conocimiento de lo que sucedió en la matanza de San Fernando, digamos, desapariciones forzadas masivas, hay problemas de desaparición, digamos, de movilidad interna por la violencia que impera en algunos lugares de nuestro país, que por grupos delictivos obligan a las personas a desplazarse dentro de nuestro propio país de manera obligada, digamos, y todo eso genera situaciones pues de mucha vulnerabilidad en todas estas personas. Ahí, ¿qué tanta importancia, es obvia mi pregunta, tiene el que ustedes como juzgadores estén pues tocando estos temas tan sensibles como para cuando llegue el asunto al tribunal, en este caso, usted, a la hora de resolverlo? ¿Qué es lo que tiene que tener presente un juez ya con este panorama pues tan lamentable? Pues creo que tenemos que tener presente no solo la legislación internacional, los tratados internacionales que México ha suscrito y que además son obligatorios para el Estado mexicano, las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la legislación nacional, pero sobre todo creo que eso nos ayuda al conocer estos casos y al analizarlos desde las diversas perspectivas que se presentan, nos permite tener esa sensibilidad que todo juzgador debe tener para poder resolver los casos concretos aplicando el principio pro homine, lo que más favorezca a las personas, dándole la protección. Creo que la justicia debe ser cálida para todos en general. ¿Es útil esta capacitación? Muy útil, yo creo. De verdad que es uno de los mejores cursos que he tomado por la interacción que hubo y la importancia de los temas que se estuvieron tratando y además que es un tema de mucha actualidad. Insisto, a nivel mundial vemos los problemas que hay en materia de migración en la Unión Europea. Vemos ahorita el caso de los rohingyas, ¿sí? Que están siendo desplazadas por la situación que hay en su país. Creo que 500,000 personas en una semana se movilizaron. Y bueno, es nuestro país mucho más importante para nosotros como jueces nacionales por la situación, ya lo decía yo, geográfica de nuestro país, que hace que personas de China, de Latinoamérica, de muchos países quieran desplazarse hasta los Estados Unidos o incluso quedarse en nuestro país. ¿No? Que es como una de las tendencias, ya no solamente de tránsito, sino ya para quedarse aquí en el país. Vamos a hacer una pausa, se nos está acabando el tiempo, pero está muy interesante el tema y regresamos con el asunto de los principios de protección internacional. Muy bien, Verónica. Vamos a la pausa, no le cambie, estamos en Escuela Judicial. Regresamos. Continuamos. Estamos en la parte final del programa conversando con la magistrada Gabriela Rolón sobre el tema de los migrantes, las personas refugiadas y desplazadas, y nos quedamos en que nos va a comentar los principios fundamentales de la protección internacional para estas personas. Sí, Verónica, mira, es importante que todos conozcamos cuáles son estos principios porque tienen mucho que ver con la protección que deben recibir este tipo de personas. Uno de esos principios que se prevén tanto a nivel internacional como a nivel nacional son el principio de no devolución. Si tenemos una persona que solicita la calidad de refugiado porque está siendo discriminado, su vida está en peligro, ¿sí? En peligro por razones de raza, de sexo, o una persona que solicita asilo político por razones obvias de diferencia política en su país. Obviamente, pues uno de esos principios importantes es el principio de no devolución. ¿Por qué? Porque si los devuelven los estaríamos poniendo en una situación de vulnerabilidad. Entonces, uno de los principios que deben de estar siempre presentes es este principio de no devolución. Otro principio relevante es el de unidad familiar. ¿Cómo debe haber políticas en esta materia que traten de preservar el núcleo familiar como algo que creo que a nivel mundial está establecido como el núcleo, la célula del desarrollo social de todos nosotros? Ese principio es muy importante, el principio de no sanción por ingreso irregular, porque no se trata de personas que hubieran cometido un delito, se trata de personas que están saliendo de su país, que están emigrando.
precisamente porque su vida o su situación personal se ha visto amenazada o en peligro. Entonces, estos principios, el de confidencialidad, para no dar aviso a su país, precisamente cuando vienen huyendo. Entonces, esto debe ser, incluso hay jurisprudencia de la Suprema Corte en el sentido de que debe ser algo que se les tiene que preguntar, oye, ¿quieres que avisemos al consulado que estás aquí para que te puedan defender, o prefieres que no se le dé aviso? Sobre todo porque en materia de cuestiones migratorias, la autoridad administrativa tiene facultades para investigar cuál es la situación real de la persona, incluso de oficio. No solamente va a recibir las pruebas que ofrezca la persona migrante para determinar si procede o no darle la calidad de refugiado, por ejemplo, si no puede investigarlo. Mucha sensibilidad de la parte de la autoridad administrativa, porque cuando los asuntos llegan a los tribunales, bueno, pues ya pasó todo ese tiempo en el que se debió haber tratado con esta dignidad y hacerle este tipo de cuestionamientos, ¿no? Sí, por supuesto. Hay casos en los que la persona dice, oye, vengo huyendo de mi país porque mi vida está en peligro, porque soy un perseguido político. Y si no tenemos esa sensibilidad, nos acogemos a la ley, bueno, vamos a avisarle a tu consulado como un derecho humano, pero lo ponemos en un riesgo. Y en ese entonces, donde este tipo de cursos de capacitación nos llevan justamente a pensar que debemos buscar medidas alternativas, no ver solamente alguna de las opciones que nos da la ley, sino ver el caso específico, tratando de proteger a esta persona y tomando las medidas que sean adecuadas para resolver el caso particular. Otra de las, digamos, de los principios es el principio de no discriminación. Ya hemos venido platicando de que estas personas, por la situación de estar en un país en el que no nacieron, los ponen en una situación de vulnerabilidad porque no conocen las costumbres, porque a veces no conocen el idioma, porque no conocen las leyes, no conocen las limitaciones que tienen, los colocan en una situación de alta vulnerabilidad. Pero además, justamente porque ellos se sienten que están en una situación irregular, son objeto de muchas presiones por grupos delictivos, por la propia autoridad, y eso los coloca en una situación de discriminación. Los niños, ya decíamos hace rato, las mujeres, los ancianos. Entonces es importante que tengamos estos principios y, bueno, sobre todo que la autoridad administrativa tenga presente, y los juzgadores, el principio de acceso a una solución, a una solución que sea lo más viable posible para ellos, lo más protectora, pero además, sí, que sea una solución que sea rápida. También eso es importante tomarlo por consideración. Magistrada, hay muchos temas que se tocaron en el curso que están muy interesantes, se nos acaba el tiempo y me gustaría, como a manera de conclusión, usted en su experiencia, en su amplia experiencia al impartir justicia, ¿hacia dónde debemos ir en esta materia de protección de derechos de este grupo del que estamos hablando, ¿no? De los migrantes? Claro, mira, yo creo que uno de los grandes retos que tenemos en esta materia, pues aparte de políticas públicas que tiendan a proteger a este tipo de personas, ya se están haciendo leyes como la ley de niños, niñas y adolescentes de protección, la ley de víctimas, entre otras muchas leyes, la ley para los refugiados, etcétera. La ley de migración que contemplan este tipo de medidas. Sin embargo, es importante llevarlos a la práctica. Creo que debe haber una capacitación no solo a nivel de juzgadores, sino a nivel de autoridad administrativa, que son los que están al día a día con estas problemáticas, el primer contacto. Pero además creo que es importante que se lleven a cabo estas políticas públicas que eliminen la gran desigualdad económica que hay en la sociedad, no solo mexicana, en todos los países del mundo. Justamente una de las situaciones que obligan a las personas a emigrar es la situación económica. Decían en el propio curso que el 1%, me parece, si no estoy equivocada con el dato, el 1% de la población en México tiene prácticamente el 43% de la riqueza de nuestro país. Está concentradísima. Entonces eso hace que un 43%, 46% de la población, no sé, 30, 40%, un alto porcentaje de la población viva en pobreza extrema. La gente trata de buscar mejores oportunidades y eso origina que haya desplazamientos no solo internos, sino también externos. Lo mismo sucede en Centroamérica y lo mismo sucede en el resto de Latinoamérica. Entonces, las personas, creo que todos los países deberían buscar acabar esta desigualdad.
obvio políticas públicas y sobre todo cultura general. Hacer este tipo de programas, por ejemplo, no solamente en este tipo de televisión, en todos los tipos de televisiones, que se dé a conocer a la población que este es un problema que se tiene que tratar con la sensibilidad y la ayuda de todos los que integramos esta sociedad. Y mientras tanto, a nosotros como ciudadanos, pues comenzar por respetar, ¿no?, los derechos, no discriminar a las personas que están de tránsito o que finalmente quieren quedarse en nuestro país. Magistrada Gabriela Rolón, pues un placer que nos haya acompañado en Escuela Judicial. Muchas gracias por la invitación, Verónica, gracias al Canal Judicial. Gracias. Escuela Judicial. Gracias a la magistrada y gracias también a usted que nos acompaña, también al equipo de producción que hace posible este programa. Nos vemos la próxima semana en Escuela Judicial.